Hola alquimistas, los saluda AlexQuimista93 con un nuevo video. Para esta ocasión les he traído la resurrección de una sección muy querida en el canal que sé que a muchos de ustedes les gusta. Así es, ha regresado nuevamente la sección de narratología, esta vez trayendo a la mesa un tema un tanto controversial derivado del anterior video. Como muchos de ustedes recordarán, en la reseña de La Rosa de Versalles hice una aclaración sobre el por qué no deberíamos de considerar a Oscar Jargelles como la típica Mary Sue, ya que, si bien es un personaje idealizado, lo cierto es que no es del todo perfecto. Para ilustrar mejor esto les dejo la definición del término de Mary Sue que presenté en ese video. Según la Wikipedia, una Mary Sue consiste en un personaje ficticio que es excesivamente idealizado y abiertamente identificable como un alter ego del autor o del lector. Su mayor característica es la de acaparar toda la atención de la historia y cambiar elementos importantes del argumento en su beneficio sin explicación alguna. Ahora bien, una vez introducido el concepto de Mary Sue, pasemos a conocer un poco más sobre su origen. Para empezar, el término como tal proviene de un personaje creado por Paula Smith en 1973 para su historia satírica A Trek y Stale, la cual era un fanfiction dirigido a la franquicia de Star Trek. En dicho texto hace su aparición un personaje conocido como la Teniente Mary Sue, quien era la teniente más joven de la flota, pues solo tenía 15 años y medio. A través de este personaje la autora parodiaba los fanfictions escritos por los adolescentes de la época que siempre fantaseaban con poder autoinsertarse dentro de la serie. Por lo común, estos personajes tenían interacciones con los personajes principales de la obra hasta el punto de entablar romances a pesar de la clara diferencia de edad, o ser convenientemente familiares perdidos o aprendices de dichos personajes. Bueno, una vez explicado el origen de dicho término, realmente no es difícil de entender el por qué hasta nuestros días aún siguen existiendo estos arquetipos de personajes y el por qué son tan populares con el público. Ahora pasemos a conocer algunas de sus características. El personaje es del mismo sexo del autor, aunque no siempre. Por lo regular una Mary Sue, tal y como lo indica la definición de la Wikipedia, representa el alter ego del autor, por lo que es muy común encontrarnos que dicho personaje está parcialmente basado en las vivencias o personalidad de su creador. Esto no siempre ocurre en todos los casos, puesto que a veces se da la situación en la que el autor, ya sea hombre o mujer, diseñe al personaje con la intención de representar al chico o la chica de sus sueños, pero esto lo retomaré más adelante. Es joven o adolescente bella en la mayoría de los casos. No es de extrañar que el escritor plasme atributos físicos que le favorezcan a la Mary Sue hasta el punto de rayar en la perfección. Recibe toda la atención de los otros personajes. Al ser extremadamente bella, la Mary Sue genera la atención de los otros personajes, llegando incluso a provocar envidia y admiración por igual. Tiene una personalidad poco definida. Lamentablemente, la Mary Sue carece de una personalidad, siendo por lo regular personajes completamente unidimensionales que todos admiran y que actúan por conveniencia del guión. Puede poseer un poder sobrenatural o mágico. Es bien sabido que este arquetipo de personaje siempre tendrá a su disposición algo que la haga destacar del resto. En muchos de los casos, principalmente en series anime o de temática juvenil, la Mary Sue siempre poseerá un poder que vaya en contra de la lógica establecida por el autor. Tiene algún talento o habilidad llamativa. Lo mismo que en el anterior punto, aunque aquí también se puede incluir a aquellos personajes que son increíblemente fuertes y habilidosos con la espada. Puede tener un pasado trágico. Aunque no ocurre en todos los casos, por lo regular la Mary Sue debe de tener un pasado trágico, ya sea la muerte de un padre o familiar a manos del antagonista, o bien trabajando como criada o esclava para una familia rica. Y la más importante, no tiene defectos. Este punto es el más obvio y se relaciona con la unidimensionalidad que la caracteriza. Lamentablemente, el no tener ningún defecto la vuelve por completo en un personaje perfecto, lo cual da como resultado un personaje soso y aburrido que cada vez que aparece en la historia, sabemos que tendrá una victoria asegurada. Ejemplos de Mary Sue en la ficción existen muchos, aunque lamentablemente no todos cumplen con todas las características ya mencionadas. Aún así trataré de mencionar y analizar algunos que me vienen a la mente cada vez que las veo. Ejemplo: Alice de las películas de Resident Evil. Para muchos no será ninguna novedad la mención de este personaje dentro de esta categoría, ya que para empezar dichas películas poseen tantas inconsistencias e incongruencias en su guión hasta el punto de catalogarlas como películas mediocres
mediocres y pésimas adaptaciones de su contraparte videojueguil. Aunque si les soy honesto, estas películas representan para su servidor un gusto culposo a las que siempre suelo recurrir para echarme unas buenas risas de lo malas que son. Bueno, volviendo al personaje, se puede decir que se trata de un alter ego de sus creadores, ya que se trata de un personaje completamente original creado para ser la protagonista de estas películas, que también posee ciertas similitudes con otros personajes femeninos de sus contrapartes videojueguiles, como lo es el caso de Jill Valentine o Ada Wong. Alice es a grandes rasgos una verdadera Mary Sue, pues no solo es fuerte y bella, vamos que también es interpretada por la sensual Mila Jovovich, exmodelo ucraniana que gracias a su participación en estas películas y la del Quinto Elemento ha logrado gran fama mundial. Pero bueno, volviendo al tema, el personaje de Alice en la primera película despierta con amnesia en la tina de una mansión y casi inmediatamente es abordada por un equipo de oficiales, que pretenden acceder a la base de Umbrella para acudir a un llamado de auxilio. Para no alargar de más la historia, resulta que el mundo está a merced de zombies creados con el virus T y Alice posee dicho virus en su organismo, volviéndola una mujer fuerte y poderosa, capaz de hacerle frente a los muertos caminantes como a los letales experimentos de esta maligna organización. A lo largo de las 6 películas, veremos al personaje disparar a los zombies mientras realiza absurdas acrobacias y pelear mano a mano contra poderosos enemigos, hasta el punto de ser severamente lastimada, pero gracias al virus que posee en la sangre puede levantarse como si nada y asegurar la victoria tanto para ella como los que la acompañan en más de una ocasión. Honestamente les digo que este personaje representa para mí el completo absurdo en cuanto a escritura se refiere, pues no solo posee un pasado trágico, sino que también retuerce la trama en pos de generar una victoria, aunque esto desencadene un festival de inconsistencias e incongruencias argumentales que tal y como se demuestra en la última película, resultan por ser un completo desastre. Además de la Mary Sue, también existe su contraparte masculina que se le conoce como Gary Stu o Marty Stu. Que es básicamente lo mismo que la anterior, solo que al ser hombre se le atribuye una fuerza descomunal y un harem de chicas que siempre estarán a su alrededor. Sobra decir que si es inteligente, la supuesta inteligencia muchas de las veces tendrá que ver con las maquinaciones del autor por favorecerle en la historia. Ejemplos de Gary Stu lo podemos encontrar en Meliodas de Nanatsu no Taizai. En este anime Meliodas es el protagonista principal, quien es además el líder de los 7 pecados capitales. Resumiendo la trama, considero a Meliodas como Gary Stu, ya que para empezar es un personaje unidimensional con un pasado trágico, quien además es hiperpoderoso y sale ileso casi de cualquier combate. Todas las chicas de su grupo como las de fuera están tras de él, y sus hermanos le tienen envidia. Si bien, a lo largo de todo el anime nos hacen creer que es un personaje deprimido debido a la maldición que carga con él, además de tener un romance con la coprotagonista al más puro estilo de Romeo y Julieta, lo cierto es que al final es un personaje completamente desaprovechado con un absurdo poder y siempre favorecido por las conveniencias del guión. Inclusive revive en más de una ocasión, por supuesto a través de descarados Deus Ex Machina. Otros ejemplos: Kirito de Sword Art Online, Goku de Dragon Ball Super, Ichigo de Bleach. Además de las anteriores características, también hay que aclarar que existen diversos tipos de Mary Sues y Gary Stues, algunos de los cuales mencionaré a continuación. La Anti-Sue es la personificación contraria de la Mary Sue. Si la Mary Sue es bonita, la Anti-Sue es fea; si a la Mary Sue todo le sale bien, la Anti-Sue es torpe y todo le sale mal. Lamentablemente este tropo de personaje en primera instancia puede parecer correcto dada su naturaleza patética y desfavorecedora, sin embargo, puede estar al mismo nivel que la Mary Sue, si el autor la utiliza para generar compasión en los demás personajes y toda la trama se retuerce para poder ayudarla. Por lo que sí, nos encontramos ante una Mary Sue muy común en tramas de ascenso y superación. Un ejemplo de este tipo de personaje lo podemos encontrar en Hinata Hyuga de Naruto. A lo largo de toda la serie, exceptuando los rellenos claro, veremos a este personaje hacer prácticamente nada, más que sonrojarse cada vez que ve a Naruto y actuar como la fuerte en las pocas ocasiones que se encuentra con un enemigo poderoso. Según el autor, la fuente de su valentía proviene del apoyo que le ha dado el protagonista a lo largo de toda la historia, el cual no pasa de un breve intercambio de frases motivacionales.
Lo cierto es, que no la considero una anti-Su del todo, ya que el diseño del personaje está bien y posee una personalidad callada y tímida. Sin embargo, sí llega a entrar en esta categoría por el trato que recibe por parte del autor, haciéndonos sentir lástima por ella y recibir la ayuda de todos por su misma naturaleza patética. Vamos que hasta se casa con el protagonista, con quien nunca tuvo siquiera un roce romántico en la obra original, y sí, no estoy incluyendo en esto los rellenos del anime. La Su de agujero negro. Su gravedad es tan fuerte que atrae toda la atención y causa que los otros personajes, incluso la realidad misma, se conviertan y se distorsionen para complacerla. Los personajes no actúan naturalmente cuando están junto a la Su agujero negro. Ellos sirven simplemente como facilitadores de trama, sus diálogos solo ayudan a montar y preparar las respuestas de ella. Domina cada escena donde aparece, y cuando está ausente es el tema de conversación de todos modos. Casi nadie se le opone, y los que lo llegan a hacer, terminan reconociendo su propia culpa o son obstáculos fáciles de superar para ella. Uno de los ejemplos que considero en cuanto a este tipo de Su, es sin duda Rey de Star Wars, ya que como se vio a lo largo de las 3 películas que comprenden la nueva trilogía, el personaje pretende ser como una copia descarada de Luke Skywalker, aunque a decir verdad se siente bastante fuera de lugar, tanto en su personalidad como las acciones que realiza. Porque no me es creíble que Rey sea capaz de pilotear una nave, disparar a los cazas, hacer acrobacias, escalar edificios, controlar a Stormtroopers con el poder de la fuerza, que recién lo acababa de descubrir, y también aguantarle a una batalla a Kylo Ren siendo una completa novata. En serio, que alguien me explique cómo fue que este personaje aprendió todas estas habilidades siendo que era huérfana en un planeta desértico, y ya ni se diga a la manera tan superficial en la que actúan los demás personajes cuando están al lado de ella. La Su de la pureza. Es un personaje positivo y pasivo, a quien se le atribuyen características como belleza e inocencia. Tienden a ser personajes muy amables, con voz suave y agradable. Usualmente de ascendencia no humana o presencia angelical, aura tranquilizadora y cosas por el estilo. Normalmente la función es motivar a otras personas, inspirarlas para que cumplan las metas que el autor les impuso. Basta con que ella esté presente, sonría o diga unas cuantas palabras. Ejemplo. Luna Lovegood de Harry Potter. Aunque me duela admitirlo, este personaje parece poseer varias de las características pertenecientes a este tipo de Su. Pues es una adolescente que la mayoría de las veces actúa como niña inocente, un tanto extraña, con voz suave y melodiosa, además de pura, sin ningún ápice de maldad. Su función dentro de la trama, no fue otro más que el dar apoyo moral al protagonista cuando más lo necesitaba. De ahí en más no recuerdo que otra cosa más importante haya hecho este personaje en toda la historia. La villana Su. Básicamente es la villana que presenta las actitudes de la típica Mary Sue. Representa las fantasías malignas del autor, o bien las intenciones de crear una excelente villana cuyas acciones se le van de las manos y termina por convertirse en otra Mary Sue. Ejemplo. Yuno Gasai de Mirai Nikki. Yuno es el claro ejemplo de villana Su. Ya que es amable, bonita e inteligente, por lo menos cuando recién la conocemos, ya que todo esto es una pantalla que oculta a una maníaca psicópata que es capaz de hacer lo que sea con tal de proteger la vida del llorón de Yukiteru. El manejo de este personaje a lo largo de la serie es tan exagerado que incluso raya en lo ridículo, y el giro del final solo confirma el nivel de mediocridad que tiene el autor al escribir este personaje. La Su modo Dios. Este personaje es como tal, la sobreexageración de los poderes de la Mary Sue a la milésima potencia. Se trata de un personaje con poderes tan descomunales que llegan a asemejarse a los de un dios. Por lo regular, el autor hace uso de este tipo de Su cuando se trata de historias de superhéroes, pues tales poderes son capaces de tergiversar la realidad para favorecer al personaje. Lamentablemente la utilización de este tropo está íntimamente ligado con la aparición de un Deus Ex Machina. El mejor ejemplo que se me ocurre de este tipo de Su no puede ser otro más que Merlin de Nanatsu no Taizai, y la razón por la que la pongo aquí es debido a todos los Deus Ex Machina que se generan cada vez que este personaje utiliza su magia.
pues no solo puede aparecerse o crear barreras mágicas, sino también puede revivir a personajes ya fallecidos y romper maldiciones como lo fue la maldición que aquejó a Meliodas y Elizabeth durante los 3000 años. Recordemos que el romper esta maldición fue el objetivo del protagonista a lo largo de la serie y el romperla el así como así, solo deja ver lo descomunalmente exagerado que está el poder de este personaje, siendo prácticamente una salida fácil de todos los conflictos que nos había planteado el autor. Una lástima la verdad. Bien, luego de la revisión de cada una de los tipos de sus, quisiera aclarar que los ejemplos propuestos por mí pueden o no coincidir con sus características. La razón de esto se debe a que no encontré ejemplos como tal de cada tipo de su, así que en base a mis conocimientos, elegí algunos de los personajes que probablemente podrían entrar en cada categoría. Por esto mismo les pido que si sienten que cometí algún error en alguno de los ejemplos mencionados, me lo hagan saber en los comentarios. Por mi parte solo puedo decir que traté de aproximarme lo más posible, a pesar de no contar con la información necesaria. Bueno, como conclusión se podría decir que una Merisu es básicamente un personaje creado por el autor, muchas de las veces siendo como un alter ego del mismo, cuya función en la trama no es otra más que mostrar a un personaje que se puede considerar entre comillas genial, a pesar de poseer una nula personalidad y poderes y habilidades que sobresalen del resto, para ser aclamada por los otros personajes y por el público al que va dirigido la obra. Como bien hemos visto a lo largo del video, las Merisu y los Gary Stu son sinónimos de mala calidad en la escritura, por lo que si eres un autor y piensas meter personajes de este tipo en tu historia, te recomiendo que lo pienses 2 veces. No es malo que tu historia posea personajes bellos y poderosos siempre y cuando recuerdes otorgarles una personalidad definida y un desarrollo cambiante a lo largo de toda la trama, porque no hay cosa más molesta que ver a un personaje que empieza y termina la historia estando exactamente igual, sin ningún tipo de cambio. Además de ser incluso hasta aborrecible el hecho de que a este personaje le salga todo bien y logre salir ileso de sus batallas. Por favor, les aconsejo que antes de escribir mediten sobre el personaje en cuestión, otorgándole una personalidad y características propias al igual que una función y un desarrollo dentro de la historia. Esto les ayudará a construir personajes mucho más sólidos y creíbles que terminarán por enganchar al lector. Ahora regresando al ejemplo planteado al inicio del video, considero que si bien Oscar Harjalles posee las características de la típica Merisu, pues recordemos que es bella, inteligente, audaz, hábil con la espada, admirada por todos y además está escrita por una mujer. En realidad, este personaje resulta ser al final de la historia todo lo contrario, puesto que más bien se trata de una idealización por parte de su autora, de lo que se podría considerar como un personaje que rompe con las barreras de género, ya que tanto su personalidad y actitudes son muy contrarias a lo que uno esperaría de una mujer de la nobleza en la época de la Revolución Francesa. Por lo que sí, Oscar es más bien un personaje transgresor, que aunque bien demuestra los típicos comportamientos de la Merisu, al final la historia nos dará un panorama más amplio del personaje, hasta el punto de explorar aquella parte que ella misma consideraba perdida que es en pocas palabras, su propia feminidad. En fin, bueno alquimistas, esto ha sido todo de mi parte. Se despide AlexKemista93, esperando que el video les haya servido. Por favor no se olviden de compartir, darle like, comentar y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Como siempre les dejo el avance de mi próximo proyecto donde les traeré la reseña de un anime que toma muchos elementos de la cultura árabe y que está parcialmente basado en las 1001 noches. Así es, para el próximo video no se pierdan la reseña de Magi de Labyrinth of Magic, tanto el anime como el manga. Nos veremos próximamente, hasta pronto.